Hola muchachos, ¿cómo están? No, bueno, ese es el primer episodio, esperamos que sea el primero de muchos, de conversaciones entre amigos, conversaciones entre conocidos, todo en torno a la web 3.0, hallazgos que queremos compartir entre todos, aprender de lo que está pasando en esta revolución tecnológica. Mi nombre es Juan Manuel Gutiérrez y espero que nos conozcamos más a fondo con el pasar de los días. Yo soy Isaac Arboleda, cofundador de un blog, y me parece muy bacano esto de poder conversar, poder hablar y poder compartir ideas porque, pues como ustedes saben, hace 20 años las personas que entendieron cómo funcionaba la web pudieron sacar mucho provecho de ellos, pues digamos Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, un montón de gente pues que pudo como evolucionar y pudo agregar valor al mundo por medio de esta nueva tecnología que estaba llegando. Claro, sí. Yo creo que estamos en un momento importante de la historia y yo creo que pocas personas son conscientes de eso. Yo me acuerdo, ¿cuál me acuerdo? Yo estaba pequeño realmente, quizás ni siquiera había nacido cuando realmente el boom de la web empezó, cuando se creó el internet. Y qué bueno hubiera sido yo tener la conciencia o la edad para sacarle provecho a eso. Imagínate, por ejemplo, un Mark Zuckerberg que en el punto de la transición del internet como se conocía en la era solamente de la información, dijo, hey, están pasando cosas interesantes, están transformando la información, se está transformando el internet, la web. Imagínate no haber sido esa persona. Y yo creo que este es realmente el espacio para eso. Está pasando lo mismo que pasó hace 20 años, pero con muchas más oportunidades, mucho más loco, o sea, se está transformando el mercado. Claro, y ahora imagínese pensar en que podemos tener como unas personas que nos puedan ayudar a nosotros a entender ese mundo. Imagínate donde hace 20 años alguien nos hubiera dicho, parce, no, mira, el internet funciona así, vamos a empezar a interactuar todos entre nosotros en cuestión de segundos, y que la gente común y corriente como nosotros se dé cuenta de eso. Eso es algo muy bonito porque mucha gente es muy creativa y a mucha gente se le ocurren ideas para poder mejorar. Yo creo que por eso precisamente es que nace Boomblock Labs. Personas comunes y corrientes que empezaron a escuchar un poco de NFT, criptomonedas, Web 3.0, nueva revolución tecnológica, y dijeron, hey, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Investigaron un poco más a fondo, se sentaron, empezamos a mirar de qué es lo que estaba pasando realmente en ese momento, y dijimos, hey, acá hay una oportunidad importante. Y no solamente de volverse millonarios, parce, es que yo creo que no es un error, porque todo el mundo está buscando, yo creo que no irse de ser millonarios, pero sí crear valor y monetizar de alguna forma. Va a pasar. Pero yo creo que no es el objetivo principal, es más bien mirar cómo podemos crear impacto a partir de la nueva revolución tecnológica. Entonces yo creo que ese fue el nacimiento de Boomblock Labs, un laboratorio en el cual nos dedicáramos a estudiar, a aprender, y cuando ya tengamos una base sólida de conocimiento, mirar cómo podemos también atraer personas, decir como, hey muchachos, entre todos podemos crear una comunidad. No se trata de que Boomblock Labs es una empresa como de pronto esas grandes magnates de la tecnología que de una u otra forma tergiversan la información, no decir, hey, entre todos podemos crear valor, ¿o qué? Sí, claro, completamente de acuerdo. Empezando porque no solamente en el aspecto de enseñar a la comunidad la importancia de esto, sino crear cosas que aporten valor. Yo antes, cuando estaba más pequeño, esperaba mucho como ser multimillonario. Incluso nosotros, que por cierto nos conocemos hace mucho tiempo, hablábamos de antes pues como en el futuro de cómo queríamos ser y que queríamos ganar 200 millones de pesos, que queríamos ganar no sé cuántos. Y ahora, más que ser ricos y millonarios, yo lo que quiero en este momento es poder ayudar y poder realmente aportar algo y darme a mi valor para mostrarle a la gente lo que todos podemos hacer, pues dar ejemplo. Yo creo que es el momento correcto para eso. Yo creo que es el momento correcto para eso porque si esto hubiéramos tenido esa conciencia hace unos años, creo que las cosas hubieran sido diferentes. Mi primer acercamiento para el mundo de la web 3.0 fue por medio de las criptomonedas. Y creo que no es un error, hacen parte de ello. Pero no solamente, o sea, web 3.0, revolución tecnológica, no es sinónimo de criptomonedas. Es una parte y es importante. Pero yo metí las patas, yo las cagué. Hace 4 años, mi primer contacto fue por medio del Bitcoin. Yo escuché Bitcoin y dije, todo el mundo está haciendo plata con eso. Y pues uno piensa, bueno, plata fácil, vamos a invertir. Y yo me metí en una plataforma más bien como turbia. Y yo invertí un dinero y saqué unas utilidades interesantes, pero perdí también mucho dinero. Entonces yo me pregunto, si hace 4 años
yo me hubiera sentado y hubiera investigado, hey, Bitcoin, solamente la punta del iceberg. Realmente hay más oportunidades, hay más cosas detrás del Bitcoin. Está todo un mundo grande llamado Web 3.0, nueva revolución tecnológica. Si yo en ese momento hubiera de pronto investigado un poquitico más, no estoy diciendo que me hubiera vuelto un experto, un poquitico más, creo que las oportunidades que hubiera sacado hubieran sido muy interesantes y estarían sacando los frutos en ese momento. Claro. Pero pues no es como para llorar en la leche derramada, como dicen pues. Sí, no, antes es más como para animarse. Yo diría que, pues, yo creo que siempre que uno empieza a conocer algo, siempre uno empieza o sea, la mayoría de veces va a empezar por el lado incorrecto, porque uno nunca va a saber nada, entonces uno siempre se va a ver atraído por lo primero que le llame la atención. Entonces, yo diría que las cripto, parce, o sea, yo no soy tan fan de las cripto realmente, a mí me gusta mucho, es más como las facilidades que ofrece la blockchain, que después vamos a afondar un poquito más en eso, pero a lo que iba es que no me gustan tanto las cripto porque por medio de las cripto han habido muchos problemas, han habido muchos robos, se ha perdido mucho como la fe en esta pues como nueva revolución, mucha gente ha resultado muy mal, entonces por eso no me gusta tanto. Y justamente hace unas semanas estaba hablando con un profesor de la universidad y hablábamos justamente de eso, de cómo las cripto ha dañado como la imagen de lo que es la web 3.0 y todo eso, y que mucha gente espera como volverse rica de la noche a la mañana, así como cualquier tipo de pirámide o lo que normalmente se ve, ¿cierto? Y entonces hablando con él me dijo, a pesar de todo esto, las iniciativas de blockchain siguen siendo muchas, las iniciativas de poder como revolucionar con nuevas tecnologías son muchas, incluso él tenía pues como más acercamiento con profesores de otros países. Él me comentó uno de que era en España, y justamente en España es uno de los países que más desarrollos blockchain ha tenido pues como en estos últimos años, y él mismo, profesor de una universidad prestigiosa en España, le dijo al profesor que todos estamos en el mismo lugar, o sea, todos estamos en el mismo momento para poder estallarlo, o sea, no es que estos están por allá, que ya hicieron un montón de cosas, no, estamos melos y todos podemos todavía aportar, aprender. Sí, yo creo realmente que ese es el punto importante. Las cagadas, llamémoslo así, que hemos tenido, personas como yo, personas entusiastas, o incluso los que no han tenido contacto y están como un poquito escépticos, hacen parte de esa confianza. O sea, imagínate que la confianza se creara simplemente de la noche a la mañana. Para crear confianza, credibilidad y crear un sistema sostenible e importante, tienen que haber cagadas. Entonces cada una de esas metidas de patas es como una motivación para definitivamente no hacerlo así. Hay que verlo como un aprendizaje, y lo que decís vos al final de cuentas de que todos estamos en el mismo punto, creo que es el mensaje que a mí me parece más brutal de por lo menos este primer episodio. Estamos en un momento importante en el cual cada persona desde su área de conocimiento, no estamos hablando solamente de traders, de personas de marketing, de coders, no, yo creo que cualquier emprendedores, cosa, artistas, cualquier cosa puede pasar. Entonces estamos en un momento en el que si de pronto investigamos un poquito más, nos educamos un poquito más, con seguridad vamos a hacer dinero. Y vamos a encontrar oportunidades. Porque con seguridad que algunas personas se van a volver ricas, va a pasar. Pero más que eso es que vamos a crear valor, vamos a generar impacto y vamos a hacer que las cosas cambien. Sí. Y cambien para bien. Totalmente de acuerdo, claro. Pero yo creo que es un poquito ambiguo todavía hablar de Web 3.0. ¿Vos cómo explicarías qué es la Web 3.0? Para mí la mejor forma de explicar Web 3.0, aunque ya se está hablando de Web 5, Web 7, sí. Yo creo que son como más bien combinaciones de la Web 3, como hijitos. La forma de explicar la Web 3 es entender que es Web 1 y Web 2. O sea, ¿cómo así? ¿Es que antes habían otra web? Sí. Antes habían libros. Y la gente para conseguir la información tenía que ir de biblioteca en biblioteca. Pero hubo un momento en el que dijeron, nosotros podemos conectar en una base de datos en la nube, que en ese momento el concepto de nube no existía. Y podemos que la información sea accesible para todas las personas. Democratizaron la información en cierta medida. Esa parte a mí me parece re loca, parce, porque imagínate vos, no sé, por ahí en 1990, en 80 y punta, o sea, ¿qué tenías que hacer vos para saber qué significaba una palabra, huevón? O sea, hasta tal punto... Investiga cuántos libros tenés que buscar así para encontrar el significado que necesitas. Y te toca, y por ejemplo, supongamos que vas a escuchar, vas a entender una palabra, por ejemplo, ubicuidad, no sé, una cosa que se me acaba de ocurrir. Tenías que bajar hasta la U, buscarla, no sé qué, alfabéticamente, y ya poder pues encontrarlo. Entonces esa es la Web 1. La Web 1 es donde se democratiza en cierta medida la información, y el valor estaba en quien poseía la información.
Exacto, pero la interacción era mínima. O sea, eso es vos- más o menos, estamos hablando de 1995 hasta el 2005 más o menos, Más que o fue... menos. Y fue positivo para las nuevas generaciones en ese momento porque la información obviamente era más asequible, era mucho más rápida, pero había como, no lo digamos un problema, una limitante. Es decir, yo en ese momento accedía a la información, la leía y hasta ahí llegaba. O sea, no había ningún tipo de feedback o de interacción. La interacción era unidireccional, solamente la persona podía pues como buscar algo, encontrarlo y pues ya, satisfacerse con lo que encontró y ya. Pero entonces ahí está el punto. Cuando alguien dijo, hey, eso puede ser bidireccional, eso puede ser de ida y vuelta. Y no solo eso, no solo eso, espérate que hablando de la transición de la web 1 a la web 2, realmente viene porque llegó con un problema, solucionando un problema, y era que más o menos en los 2000, como empezando los 2000, ya las personas, habían 300 millones de personas conectados a internet. Ponete a pensar eso, 300 millones en el 2000, el 2020 hay más de 4.200 millones El de crecimiento ha sido una pues, cosa asquerosa. loquísimo. Entonces, 300 millones de personas estaban conectados y muchas empresas habían migrado ahí, porque incluso el Nasdaq se creó por esas épocas. Entonces, el Nasdaq es como una bolsa de valores de empresas tecnológicas, algo así. Entonces, crearon muchas empresas que creaban las páginas web, creaban todo y realmente la gente pues no vendían, pues como que todo el mundo, bueno, estamos ahí, pero nadie hacía nada, entonces como que todo el mundo, pero ¿qué pasa? Pues seguramente pasa algo que, ¿será que de pronto nos tenemos que comunicar entre nosotros? Entonces empezaron como a surgir todo ese montón de cositas y ahí viene la web 2, es como la evolución. Exacto, entonces digamos, mira que es muy interesante como esos problemitas o esos inconvenientes, esos baches por así decirlo, realmente no son problemas, son oportunidades de mejora. Claro. Hey, falta algo, no estamos vendiendo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue el punto, digamos, el más loquísimo para mí, que fue la creación de la web 2.0, que es, si lo queremos traducir de alguna forma, la era de los datos. Ya no es la era de la información, sino los datos. Los datos a fin de cuentas son información, pero los datos se pueden manejar, se pueden cuantificar, se pueden estudiar. Vender, como en este caso. Como en este caso. Entonces, para mí la forma más sencilla de explicar la web 2.0 es la era de las redes sociales, las plataformas y el Internet de las cosas, ¿o qué? Yo creo que el Internet de las cosas viene más con la web 3. Pero a ver, lo que pasa es que en la web 2 sí hubo interacciones con la web, con la web 2 también hubo interacciones con el Internet de las cosas. Pero sí, no, es que cuando hablo de que era el boom del Internet de las cosas, no es el boom del Internet de las cosas. Exacto, empezó a tener contacto, como las cosas también me daban información, me daban datos. Como no solamente las personas eran quienes creaban esos datos, sino como un mouse te podía decir cuántos clics das en un día. Exacto, sí. Empezó así. Empezó como una informática, que todos los datos se empezaron a acumular y también pues se generan como interacciones entre dispositivos, ya no solo son personas, porque pues al principio empezamos, no sé si ustedes recuerden, pero hay muchas redes sociales que se han ido. Claro, YouTube, claro. Por ahí apareció Bim, unas cosas ahí como los primeros TikToks. ¿Ustedes ok, sí. eran como se dice Vine, ese parce era un éxito, ¿no? Yo me acuerdo. Tumblr y un montón de cosas. Y eso que eso es relativamente reciente, o sea, las primeras realmente acercamientos yo digo que fueron Napster, Facebook, fueron los realmente primeros acercamientos de Web 2. Pero entonces, ¿qué tiene de punto a la Web 2.0? Primero es que permite la interacción, es decir, como que no entre todo el mundo. Entre todo el mundo. Accedo a la información que tengo a la mano y puedo interactuar con ella de forma bilateral, por así decirlo. Me dan feedback. Y otros dos aspectos que diría que yo que son los más importantes es el tema de la centralización de la información y los datos. No, yo creo que sería solamente ese, la centralización de los datos. ¿Qué pasa? Que es que al principio nosotros pues listo, todo el mundo iba a trabajar, ¿cierto? Pues iba a trabajar y todo el mundo creaba contenido, pero tenía que ser una manera de monetizarlo, había que tener una manera de monetizar ese contenido y el problema es que en el caso de Facebook, Twitter, todas las redes sociales, todo era gratis. La descarga no valía nada. Pues como que tu pago era tu información. Entonces ellos con esa información, pues realmente entonces, si no hay Instagram, yo no puedo trabajar. Los influencers ya no van a poder trabajar. Si no existe YouTube, ya no van a poder, los youtubers ya no van a poder trabajar. Si no existe Twitch. Hay una doble moral que incluso al día de hoy todavía sigue siendo tema de conversación. ¿Qué hacen esas grandes empresas con los datos de uno? Pero realmente es el modelo de negocio de ellos. El modelo de negocio de ellos no es que el número de descargas, que podría ser pues también.
y no sé de pronto si las personas que nos escuchan de pronto han visto que Facebook, Mark Zuckerberg, toda esa gente las atacan demasiado en Estados Unidos, porque es que ellos le temen a Facebook, porque realmente Facebook tiene mucho más control, más poder que un país. Yo creo que ahí está el punto importante de la web 2.0. El valor en la web 1 estaba quien poseía la información, y en la web 2 es quien poseía los datos. Y quién los entregaba. Y quién los entregaba. Exacto, quién los poseía y quién los entregaba. Pero entonces digamos que si queremos hablar de aspectos negativos de la web 2, y yo creo que es importante hablar primero de esa doble moral, que de pronto puede ser un poco turbio a veces, que estén jugando con tu ubicación en tiempo real, de tus gustos, de la manipulación del marketing, etcétera. Si uno habla, Y te parece literal. Loquísimo. Pero entonces digamos que algo que a mí lo que más me llama la atención y me dice como, eso realmente lo importante que está cambiando es el tema de la centralización. Es que esos datos ya se van a democratizar. Como en algún momento se democratizó la información, es posible hacerlo. Claro. Y ahí es donde nace la descentralización. La web 3.0. Dijeron, hey, yo creo que los datos no le tienen que pertenecer a una empresa solamente. Yo creo que no es necesario que una sola persona o que un solo servidor sea el que controle todo. Si se cae Facebook, pues estamos jodidos con WhatsApp, Instagram y todas las redes sociales. Pero qué tal si se cae un servidor podemos seguir funcionando normal. Y eso es básicamente la descentralización. Claro. Y algo que me parece muy curioso es como la blockchain alimenta más la Web3, porque la Web3 no nació gracias a blockchain. La Web3 es más como una web semántica, una web donde ya la información no pertenecía simplemente a los servidores de Facebook, de Instagram, no sé qué, sino que ya pertenecían a una nube, y ya que cualquier persona del mundo puede acceder a ella por medio de diferentes dispositivos. Ahí también evoluciona un poquitico el Internet de las cosas, que empiezan a ver como smart cities. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso, de las ciudades inteligentes, de cómo una ciudad puede pues como automatizar sus decisiones, y ya sea gubernamentales, parce, de ambiente, de agua, de todo lo que sea. Sí. Entonces es muy bacano. Y a lo que iba a ir al punto era que para hablar de Web3 hay que hablar de Bitcoin, así mucha gente no le guste, porque pues a pesar de que no es sinónimo, sino que es que por ejemplo la blockchain vino al mundo con un white paper, con un papel que describía todo. Ese Bitcoin vino diciendo que iba a prometer un dinero descentralizado, y eso realmente no creo que pase en los próximos años. Eso lo que va a permitir es un sistema, una base de datos para todo el mundo, una base de datos que cada uno tenga el poder y el control de lo que tiene. Eso es lo bonito que trae Bitcoin al mundo y lo que revolucionó. Entonces yo creo que, como para darle una conclusión importante a ese tema, estamos en un momento importante. Están pasando cosas en una transición de una web que llevamos varios años y que está cambiando y que trae diferentes oportunidades para cualquier área del conocimiento. Y para aquella persona que apenas está conociendo qué es la web 3.0, ya sabe un poquito qué es la web 1, que hay una web 2, yo la resumiría en dos cosas: descentralización y blockchain. Es un tema bastante amplio. Entonces yo creo que la invitación es que si queremos aprender un poquito más, discutir, hablar acerca de todo esto que está pasando, generar conversación, sigamos conectados. Quizás en un próximo episodio podemos seguir abundando en ese tema. ¿Qué decís? Sí, yo digo que nosotros por eso creamos esto, y vamos a seguir trayendo muy buen contenido, vamos a aprender entre todos. Y entonces así, si usted es abogado, si usted es chef, si usted es administrador, economista, lo que sea, aquí vamos a encontrar conceptos para que nos ayuden a aprovechar la Web3 y aprovechar todas estas oportunidades que vienen. Eso es Boomblog, un laboratorio de ideas en el cual cada persona es importante para precisamente crearlas y llevarlas a cabo. Boomblog nació del boom de la blockchain. Eso es todo. Eso es todo.